Lo que hoy yo quería hablar y compartir con ustedes es sobre el espíritu de Amalek. No sé si saben, conocen sobre este espíritu, pero en el Antiguo Testamento Amalek era un pueblo. Era un pueblo malo, rebelde, enemigo de Israel. Eran descendientes de Esaú. Esaú era el hijo de Isaac, el hermano gemelo de Jacob, ¿no? Y los amalecitas eran descendientes de Esaú. Por lo tanto, eran descendientes de Abraham. Amalek significa pueblo que lame, pueblo que se castiga y se destruye. Es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos de Dios. Se levanta contra los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestros descendientes, para nuestros ministerios. Es un espíritu manipulador que trabaja por detrás y es un espíritu de traición. Esto significa espíritu de Amalek. Y ustedes saben que todos nacemos con propósito. Todos nacemos con propósito. Y gracias. Este espíritu se levanta contra ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo se inicia esto? Se inicia en Éxodo. Vamos a Éxodo. Capítulo 17, del 8 al 13. Y después vamos a leer un poquito más. El pueblo de Israel, había salido de Egipto con Moisés y estaban en el desierto. Pero en el desierto había pueblos por los que ellos tenían que pasar. Y muchas veces ellos deseaban pedirles agua, deseaban pedir comida, o distintas situaciones por las que pasaban. Amalek le cerró el paso totalmente a los israelitas. Entonces, en el Éxodo 17, del 8 en adelante, empieza el título Guerra con Amalek. Y dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, porque se cansaba, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Esta fue la batalla. En realidad, lo que me está diciendo acá la palabra es que Amalek
no era que estaba en contra del pueblo de Israel, estaba en contra del propósito que Moisés, como líder de ese pueblo, tenía, o sea, llevar a los israelitas a la tierra prometida y formar un pueblo. Entonces, en realidad, la oposición de Amalek, la guerra que hicieron contra los israelitas, fue destruir el propósito. Destruir el propósito que tenía, que el pueblo tenía. Fíjense que seguimos leyendo un poquito del 14 al 16 y dice, pelearon, vencieron porque Aarón y Hur sostuvieron a Moisés, ¿no? Y no solamente que la batalla era contra el propósito, sino también contra el liderazgo de Moisés, porque desaparecido Moisés, desaparecía el pueblo. Sigamos en el 14 y dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Significa Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera, o Jehová es mi techo. Eso significa Jehová Nisi. Y el 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vamos a mirar un poquito acá. Fíjense, primera palabra profética que suelta Dios y le dice a Moisés en el 14, escribe, todo esto, escríbelo, porque tiene que quedar memoria de lo que pasó. Y dile a Josué, porque Dios sabía que Josué era el que iba a entrar a la tierra prometida. Dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Palabra profética. Moisés edifica un altar y después en el 16 Dios dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó en contra del trono de Jehová. Fíjense que no era una simple guerra. Una guerra que tenía un propósito, destruir al pueblo, pero ir en contra de Dios. O sea, en realidad se levantaron en contra de Dios. Entonces, Amalek significa una actitud destructiva. Eso significa Amalek en nuestra vida. Porque en el Antiguo Testamento era un pueblo, pero en el Nuevo Testamento es un espíritu. Y es un espíritu que aqueja hoy en día a la iglesia. Entonces, vamos a ver varias cosas como poder ser libres de este espíritu. Era un espíritu que tenían los amalecitas de rebeldía, un espíritu de rebelión, un espíritu de altivez de espíritu, ¿no? Y escuchen bien lo que les voy a decir. Si nosotros no derribamos y no sacamos de nuestro corazón, que a veces tenemos rebeldía, altivez de espíritu, no lo sacamos, no lo erradicamos, ese espíritu se vuelve en contra de nosotros. Ya van a ver, lo vamos a ir desarrollando. Nos va a destruir a nosotros. Porque es un espíritu de orgullo, es un espíritu de rebelión y de altivez de espíritu. Ese es el espíritu de Amalek, que hoy en día, en el Antiguo Testamento, era un pueblo, pero tenían esas características. En este momento, en el Nuevo Testamento, es un espíritu que se arraiga en nuestro corazón.
era igual? ¿Quién tenía estas mismas características? Lucifer, que después fue Satanás, o el diablo. ¿Por qué cae del cielo? Cae del cielo por la rebelión contra Dios. El mismo espíritu, es el mismo espíritu. Dios dice que lo hace caer como un rayo, ¿no? Entonces, es el mismo espíritu de Amalek, el que nació con Satanás. Entonces se rebeló contra Dios y cayó. Esta palabra profética que soltó Dios sobre el pueblo, esta palabra profética quedó en el aire muchos años o siglos, no sé cuánto, no sé exactamente cuánto, pero mucho tiempo. Hasta que el pueblo de Israel estaba en su tierra, estaba Samuel como profeta y sacerdote, y el pueblo de Israel pide un rey. Cuando el pueblo de Israel pide un rey, Dios levanta a Saúl, ¿no? Entonces, Saúl fue sometido a 2 pruebas. Y escuchen esto. Cuando Dios me da un propósito, cuando Dios me da una palabra, cuando la palabra viene a tener cumplimiento, Dios me prueba. ¿Cómo me prueba Dios? A través de las circunstancias que me tocan vivir. A cada uno es diferente, pero es a través de las circunstancias que nos toca vivir. A Saúl lo probó Dios 2 veces. La primera prueba, cuando ya fue que Dios lo levantó como rey, se encuentra en 1 Samuel 13, del 8 al 10. A ver. ¿Saben cuál fue la primera prueba? Templanza. Templanza. Esperar en Dios. La primera prueba. ¿Por qué? Vamos a leer. 1 Samuel 13, del 8 al 10, y dice, está hablando de Saúl, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Samuel le había dicho, vienen los filisteos a tener una guerra con los israelitas. Pero ellos acostumbraban a hacer un altar y a hacer una ofrenda y a levantar un altar antes de ir a las guerras. Pero el altar, el holocausto, solamente lo podía hacer el sacerdote, no lo podía hacer el rey. Y como Samuel no venía, estaba dentro del límite del tiempo Samuel, ojo, pero era Dios probando a Saúl. Entonces, Saúl dijo, bueno, el pueblo se me va a ir y yo qué voy a hacer acá, así que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Fue, hizo la ofrenda, hizo el holocausto y lo ofreció a Dios. Ni bien terminó, llegó Samuel. La prueba de la templanza. ¿Viste? Cuando Dios te prueba que tenés que esperar. Yo creo, no sé ustedes, pero a mí me tocó mucho tiempo de espera de muchas cosas.
Y es una prueba totalmente difícil, dificilísima, cansadora. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a esperar? Es tremenda la prueba de la espera. ¿Pero qué hace? Templa mi cuerpo, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Ya cuando salgo de esa prueba, nunca más voy a ser el mismo. Porque estoy más fuerte, templado. ¿Vieron cómo se templa el hierro? O el, qué sé yo, el hierro, ¿no? Bueno, a ver si no quiero decir mal. ¿Entienden? Saúl no la pasó. No la pasó. Llegó Samuel y dice, ¿qué has hecho? Pero miren en el 13:11, ¿qué dice? Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Él no tenía remordimiento por lo que hizo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te ha ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense ustedes, cuando Dios viene y nos prueba, y no pasamos la prueba, perdemos el propósito. Perdemos el propósito. Porque no la pasamos. Entonces, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces le dio otra oportunidad a Saúl. Vamos a 1 Samuel 15:1, ahí nomás, 2 hojitas, una hojita para adelante. Y dice así, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. La primera palabra era templanza, la primera prueba. La segunda prueba, fíjense lo que le dice, ahora pues está atento, atento a las palabras de Jehová. Y atento, ¿qué significa? Atento significa oír inteligentemente, en el hebreo. Oír inteligentemente. Humilde, dócil, obediente. Atento no es fijar mis ojos y es como que yo estoy atento y escuchar o... No. Atento es escuchar en el espíritu. Escuchar lo espiritual. Lo que Dios me quiere decir. Dios estaba dándole a Saúl otra oportunidad. Pero seguro que iba a venir otra prueba. Entonces le dijo, atento. Porque saben, es muy fácil descuidarse. Es muy fácil salirse de lo que uno está atento, digamos. Es muy fácil salirse, irse por distintos lugares. ¿Saben? El estar atento es como la matemática, que yo la tengo que practicar para que me salgan las cuentas, para las tablas, para lo que fuera. El estar atento es aprender a escuchar lo que Dios me dice, no lo que yo quiero oír. Y el problema que tenemos nosotros, como humanos, es que escuchamos a medias.
escuchamos, pero a medias. Ah, sí, yo entendí, me voy. Ah, no, pero esto lo voy a hacer de esta manera. Y cambio las cosas. Fíjense, vamos a mirar en la vida de Saúl. Fíjense, vamos a seguir. En el 15:2, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel hace tantísimo tiempo atrás, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta era la palabra que Dios le dio a Saúl. Muy dura, pero muy precisa. Ve y mata todo. No puede quedar nada. Esa era la palabra que Dios le dio a Saúl. Vamos a seguir leyendo un poquito. El 4. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Dijo Saúl, bueno, a los eneos, idos, apartados, era otro pueblo, y salid de entre los de Amalec, para que no se destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Ahora presten atención lo que dice la palabra. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció. No pasó la segunda prueba, porque no oyó, pero no quiso hacer lo que Dios le decía. Porque muchas veces nosotros queremos actuar como si fuéramos muy espirituales. Y entonces decimos, bueno, pero por ejemplo lo que hizo Saúl acá, todos los animales gorditos, hermosos, son para Dios. Yo los voy a entregar a Dios como una ofrenda. ¿Pero Dios le pidió eso? Dios no se lo pidió. Entonces, ¿para qué servía eso? Para nada. No servía. Era desobediencia. ¿Entienden? Muchas veces nosotros oímos. Es como cuando nos miramos al espejo. Ah, qué bien acá. Tengo una canita acá. Me miro. Pero salgo. Y hice un poquito y me olvidé. Me olvidé cómo era. Y sigo adelante sin pensar lo que pensé que tenía que cambiar en ese momento que me estaba mirando al espejo. Somos así los humanos, ¿entienden? Pero fíjense que Dios no es así. ¿Y a dónde nos lleva que yo desobedezca? Entonces, Dios en el 15:10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras.
y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo me imagino Samuel, qué dolor. Trató toda la noche de librar a Saúl. Señor, tantas veces tuviste misericordia, tené una vez más misericordia. Me lo imagino yo, no lo dice la Biblia. Pero ya no había vuelta atrás para Saúl. No había vuelta atrás. Entonces, madrugó Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Fíjense lo que dice acá. Y aquí se levantó un monumento. Acá, en estos pequeños versículos que siguen, vamos a ver el corazón de Saúl. ¿Por qué se levantó un monumento? Porque quería fama. Yo soy el rey. Yo mando. ¿Quién puede estar por encima mío? ¿Sabes una cosa? No podemos estar en autoridad si primero no aprendemos a estar bajo autoridad. No podemos estar en autoridad si primero no aprendemos a estar bajo autoridad. Es un aprendizaje. Y sigue diciendo, en el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra. Se había olvidado de lo que Dios le había dicho. Yo cumplí. Mira lo que hice. Maté a casi todos. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó, el pueblo. Fíjense lo que dice, el pueblo, él era el rey, él era el que mandaba, él era el que daba las órdenes. El pueblo lo siguió. Pero ¿qué le dice a Samuel? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás los destruimos. Fíjense el corazón. No era el Dios de él, era el Dios de Samuel. No había él hecho que se dejaran con vida el rey y a los animales. Era el pueblo. Fíjense el corazón. Entonces, Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, fíjense lo que dice, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No lo veía. Creía que había hecho todo lo mejor. El corazón activo. Eso es el corazón altivo. ¿Entienden? Entonces, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal.
Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense, porque la rebelión es igual a la adivinación. La persona que es rebelde tiene un espíritu como los adivinos, de rebeldía, de no obedecer, actitud del corazón, actitud. Y la rebeldía, igual a la adivinación, se pagaba con la muerte. Se pagaba con la muerte. Rebelde, insolente, desobediente, acarrea muerte, pero en este tiempo no es una muerte física. En este tiempo se muere nuestro propósito. Dios lo quita de nuestras vidas. Quita el propósito. Estamos viviendo tiempos difíciles afuera, pero adentro de la iglesia también. Tiempo donde el liderazgo es puesto a prueba. Y hay mucho capricho, hay mucho egocentrismo. Todas esas cosas nos hacen fracasar. Cuando el Señor me llama y me da una tarea o me da un propósito, Él está conmigo. Pero si yo me aparto, porque muchas veces seguimos trabajando en el servicio, seguimos trabajando, pero no vamos al dueño del servicio o al dueño de la obra, que es Dios. Seguimos haciendo el trabajo, hacemos, pero no estamos obedeciendo. A Saúl Dios le quitó el trono, pero pasaron como 13 años hasta que Saúl muere. Pero en esos años que Saúl siguió gobernando, porque siguió gobernando, ¿qué pasó? No estaba Dios con él. ¿Y saben a dónde terminó? Yendo a ver una divina. Después que había muerto Samuel, fue a ver una divina. Entonces, la obstinación nunca va a ser confiable. Nunca voy a poder ser una persona confiable si soy obstinado. Nunca. 2 preguntas para que te contestes. ¿Confías en Dios? No me lo contestes a mí, contestátelo vos. Allí del otro lado también. ¿Confías en Dios? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Sos confiable para Dios? Van juntas. Todos vamos a decir, sí, yo confío en Dios. Pero ¿confiará Dios en mí? ¿Confiará? Todo aquel que no conquista lo que Dios le pide, termina siendo conquistado. Lo repito, todo aquel que no conquista lo que Dios le pide, termina siendo conquistado.
Dios te da el propósito, después viene y te empieza a probar. Ninguno nos salvamos, ¿eh? Y no es que nos tenemos que salvar, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Dios me está adiestrando, me está preparando a través de mis circunstancias. ¿Y qué me pide? Templanza, aprender a esperar y estar atento. Oír espiritualmente lo que Dios me quiere decir. Si no eres atento a su voz, el fracaso está a la puerta. Tu propósito no podrá cumplirse. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo termina la vida de Saúl? Van a la batalla, la van perdiendo, y le tiran muchas flechas, y entonces él le dice a su paje de armas, al que le llevaba las flechas, mátame, pegame, clavame una flecha. Y el hombre no quiso. Dice que él se la clavó. Y ahí, en 1 Samuel 31, queda como que él se mató. Pero si leemos un poquito adelante, en 2 de Samuel 1, del 4 al 10, una malecita es el que va y le da a David la noticia. O sea, que muy posible que una malecita sea el que terminó de matar a Saúl. Entonces, lo que no conquistas, te mata. ¿Entienden? Lamentablemente, y todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. No es para asustarnos, no es para traernos miedo, no es para castigarnos. Todo lo que está escrito en la Biblia es para ejemplo de que nosotros podamos aprender y llevar adelante para no fracasar. Eso dice la palabra. Lamentablemente, pagaron toda la casa de Saúl. Toda la casa de Saúl. Sus hijos. El único mejor era Jonathan, que era amigo de David, que podría haber subido en el trono en lugar de su padre, pero él ya sabía que él le iba a dejar el lugar a David porque eran muy amigos y él amaba a David. Pero murieron todos. Murieron todos. No quedó nada de la casa de Saúl, solamente un nietito, Mefiboset, quedó, hijo de Jonathan y lisiado, que después de muchos años de miseria, de pobreza, David lo rescata. ¿Se dan cuenta que a dónde nos llevan las cosas? Si bien este es un espíritu, pero yo tengo que examinarme a ver qué hay adentro mío, a ver cómo estoy, a ver si hay algo en mí que tengo que sacar, que tengo que romper, que tengo que arrancar. Es mejor que lo arranque yo y no que eso me mate a mí. ¿Entienden? Para eso me da Dios la palabra, para que yo lo arranque de raíz. Y no hay nada mejor que ver si tengo este espíritu en el servicio. ¿Por qué? Porque en el servicio es donde sale todo lo que tengo adentro. En las circunstancias, en lo que vivo a diario, cuando sale todo, ¿quién soy? Miren Saúl. Saltó todo lo que había en su corazón.
Estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia está viviendo tiempos difíciles. Después, cuando ya empezó la pandemia, ya la iglesia no es la misma y no va a ser la misma. Entonces es necesario que podamos enseñar cómo ser libres, cómo dejar aquellas cosas que nos dañan, cómo examinarnos nuestros corazones para poder decir, soy libre, ya no me va a afectar este espíritu. Porque imagínense, el orgullo, ¿qué hace? Que la persona se crea como Saúl, que él había hecho todo bien. Y en realidad para Dios no había hecho nada bien, porque había desobedecido. Entonces vamos a terminar en esta tarde. Quiero bendecir tu vida, de los que están aquí, de los que están del otro lado. Y hoy vamos a derrotar a Amalek. Vamos a derrotarlo. Cada uno debe mirarse y ver si está, en qué nivel, en qué grado está Amalek en mi corazón. Y para poder ser libres. ¿Saben lo último que quiero decir antes de orar? Lo que no conquistás te mata o se levanta contra tus generaciones. En el libro de Esther, Amán, que era el malo, que estaba con el rey Artajerjes, que después Esther tuvo que luchar con Mardoqueo para ser libre de ese hombre malo, ese hombre era malecita. Lo que no mató Saúl se levantó en otras generaciones. Fíjense hasta qué punto abarca. Lo que yo no mato, lo que yo no venzo, lo que yo no conquisto, va a ir a mis generaciones. Y si mis generaciones fallan, va a ir a las otras generaciones. Hasta que alguien tome la palabra y haga lo que tiene que hacer como Dios lo mandó. Pero si no lo hace, va a seguir ese espíritu conquistando las vidas. Fíjense hasta qué punto nos lleva. Y fíjense cómo la palabra nos enseña, que es maravilloso. Cómo nos enseña, para que no caigamos. Amén. Vamos a orar. Vamos a terminar orando para cerrar y después vamos a adorar un minutito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia y queremos derrotar ese espíritu de Amalek que está dentro nuestro y caminar en el propósito que tenemos para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados y atentos a la palabra profética. Orgullo, soberbia, altivez, lo sacamos fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, lo confesamos a ti, Padre, y lo sacamos afuera de nuestra vida, para que tú puedas obrar, para que tú hagas la obra, Señor, y seamos libres de este espíritu. Danos la sabiduría, danos la inteligencia para saber cómo actuar, para saber oírte, Padre, para saber oír lo que tú nos estás diciendo en el espíritu, para poder obedecer y conquistar aquello que va a ser de bendición para nosotros. Padre Celestial, yo bendigo a cada persona que está allí, del otro lado, y te pido, Padre, que tú estés obrando para que examinen su corazón y puedan entender y puedan quitar todas aquellas cosas
que los hacen fracasar, para levantarse en victoria. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén. Me despido. Muchas gracias por estar allí. Los bendigo. Sé que es una palabra fuerte, pero es una palabra de bendición, porque es una palabra para hacer los cambios necesarios para vivir con el cielo abierto todos los días de nuestra vida. Los bendigo. Buenas noches.